Escuela de Pastoral Luz y Sal, para aprender a vivir, reunir y servir. Hoy vamos a brevemente explicar, a confrontar y a escudriñar ¡tarararán! Biblia católica, Biblia protestante. A menudo, inclusive en algunos estudios, yo mismo compartí algunos temas cuyo lema era Biblia protestante. ¿Cómo descubrir a una Biblia protestante? Y decía, con mucha algarabía, que hay 3 formas para detectar una Biblia protestante de una católica. ¿Cuál será la verdadera? Ese era mi tema. Y desde luego hay muchas Biblias. La Biblia que está ahí es católica. Libro de los jóvenes, la Biblia de los jóvenes. Esta es de los mormones. De esta parte aquí lo indica. Es de una traducción Reina Valera. Estudios bíblicos, Fe de Jesús y 25 creencias sobre los mormones. Esta es una Biblia protestante utilizada por los mormones. Esta es una Biblia protestante utilizada por los hermanitos testigos de Jehová. Y le llaman Santa Biblia para confundirla con la Santa Biblia que nosotros tenemos luego en casa y es católica. Y esta sí ya tiene otro nombre, Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. No sé por qué Nuevo Mundo. Quizá trataremos de explicar brevemente. Decíamos entonces que hay 3 formas para descubrir la Biblia católica de los protestantes. La primera es que la Biblia católica tiene el imprimatur, un permiso que está acá, un sello, una firma que dice que puede ser imprimida. Lógicamente, esta es totalmente ajeno a eso. Aquí tiene un prólogo y está firmado por New World Bible International Committee. Es decir, Comité Internacional del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Nada más. Y Made in USA, en América, hecho en Estados Unidos. Y se acabó. No hay permisos. Entonces, primera forma, descubrir que las Biblias no católicas no tienen con ese permiso. No hay ni algún sello. Nada más dice que esta fue hecha por Casidoro de Reina en 1569 y Cipriano de Valera 1602. Y luego revisiones en 1862, 1909 y 1960. Hasta ahí se acaba la información. No hay. Segundo punto, no tiene acotación. ¿Ves? Derecho. Aquí no hay nada que explique nada. Entiéndelo como tú quieras. No hay ninguna explicación. Ahora vamos a ver con la de los testigos de Jehová. Tampoco. No hay nada. No hay nada de explicación. Ahora vamos a ver la de la Iglesia Católica. Sí, aquí está. Esta es una explicación. Aquí está y la explicación. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica enseña y desde aquí fortalece la enseñanza. Enseña la Biblia y aquí apunta a la Iglesia. Último punto. En la Biblia católica son 73 libros, de Génesis hasta Apocalipsis, y la de los protestantes solamente de Génesis a Apocalipsis,
66. Desde ahí nos podemos dar cuenta 3 puntos importantes. Ahora bien, esa era mi enseñanza. Repito, y hay muchos que enseñan de esa manera. Y no es que esté mal, sino tenemos que ir un paso hacia adelante. Ahora quiero que sepas, hermano mío, de una vez por todas, que no hay Biblia protestante. No hay Biblia protestante. Todas las Biblias son católicas. Mira que si estos tuvieran otro autor, entonces ni siquiera serían cristianas, ni testigos de Jehová, ni mormones, porque han distorsionado la fe. La Iglesia Católica, que lleva más de 2000 años, conserva la fe. Entonces, solamente hay Biblias completas, Biblias incompletas. Biblias que enseñan la verdad, Biblias que enseñan una verdad diferente. Y tendremos que mencionar Gálatas 1:8, desde el 7. Ay, Gálatas, tontos, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, hermano mío. Es uno solo, un evangelio. La Biblia católica, desde el siglo I, ya había forma de escudriñar el Antiguo Testamento, y base al Antiguo Testamento, cuestión de que veamos a Mateo cómo nos va transformando al Nuevo Testamento y nos va indicando que el Emmanuel, el que marca Isaías 7:14, es en San Lucas 2:16, es Jesús mismo. Es Jesús mismo. Entonces, aquel Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen para darnos una Biblia. Una Biblia. Oh, no, pero es que nosotros tenemos la verdad. La Biblia no es de la iglesia exclusivamente católica. La iglesia la hicieron los judíos. Solo el Antiguo Testamento, y para que nos vayamos entendiendo, los mismos judíos habían cambiado su fe. Los mismos judíos se habían vuelto helenistas precisamente antes de la intervención romana en Judá. Los mismos helenitas habían conquistado Jerusalén, se habían adueñado unos 400 años antes de Cristo, y habían atacado la ciudad de tal manera que ya en el templo de Jerusalén estaba una estatua de Júpiter, dios de los griegos. Hasta eso habíamos. Y ya no iban al culto, sino que iban a ver Juegos Olímpicos, las Olimpiadas. Eso nos platica Josefo y Flavio Josefo, de cómo es que existían esas abominaciones. La Biblia se terminó de traducir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es decir, del griego al latín, en el año 480. Siempre hubo una sola Biblia. Nada más una Biblia. No hay muchas Biblias, hay un solo evangelio. Lo que pasa es que mucha gente lo confunde para su propia perdición, dice San Pablo, Gálatas 1:8. Si alguien viene con un evangelio diferente al que le hemos enseñado nosotros, lo digo ahora, maldito sea. Y lo vuelvo a repetir. Si un ángel bajado del cielo viniera con un mensaje diferente al que le hemos enseñado, que sea maldito. ¿Por qué? ¿Por qué tan crueles? Esta Biblia tal cual, a pesar de haber sido traducida al latín, llamada Vulgata, una traducción católica, todas las demás Biblias, esta se terminó
sí, de San Jerónimo de Estridón en el año 380 por órdenes del Papa Damaso I, pues tenemos una Biblia, pero no era tan fácil. Esta forma era, pues no tiene más que en el año 1500, es decir, 500 años, 1500 años después ya se podía portar una Biblia. Antes era imposible portar una Biblia. Era muchísimas letras, estaban en bastantes rollos, era imposible. Solamente la imprenta la hizo chiquitita y así la podemos tener los 73 libros en una sola pieza. Pero los protestantes, ya que se había utilizado aproximadamente por unos 800 años, la Biblia, que se había esparcido por todo el mundo en latín, inclusive la Iglesia Ortodoxa utilizó mucho el latín, pero ya que había ciertas aflicciones con la Iglesia Católica desde el siglo VII, ya para el siglo XI empezó a utilizar el griego, que aunque es más fácil, el latín, tanto el griego como el latín son lenguas muertas, así es que si nosotros los latinos hablamos español, lo más indicado es que leamos el latín. Pero ya que fuimos castellanizados, ya que estamos a 2000 años de todos esos eventos, pues se vale que cuando menos en español, un español muy católico, muy mexicano, entonces pues se utilice cuando menos el español normal. ¿Sí? Ahora bien, entonces la Iglesia Católica ha conservado siempre la Biblia. Es la única Biblia. No hay más Biblias. Las Biblias que fueron, por ejemplo, la traducción Reina Valera, así como yo les dije, en el año 1500, en el año 1569, un católico resentido llamado Casidoro de Reina traduce la Biblia latina, la Vulgata latina, al alemán. Y no más. Al alemán. Y luego el otro, Cipriano de Valera, en el año 1602, como 45 años después, 40 años después, se renueva, y en esa unión de esas dos versiones ya en alemán, entonces se lleva a cabo la unión. Antes se llamaba la Biblia del Cántaro, luego la Biblia del Oso, pero vendrá finalmente a llamarse la traducción Reina Valera por Casidero de Reina. Pero todos tienen la base en la Vulgata latina, incluyendo la de los ortodoxos. Ciertamente se les acomodó más mantener el idioma griego de aquellos rumbos, porque precisamente estaba Antioquía, Grecia, Atenas y todos aquellos lugares donde estuvo Pablo, donde hoy es Turquía, donde hoy es el Medio Oriente, pues sería más fácil para ellos el idioma en aquellos entonces, y para aquella área, la Iglesia del Oriente, como se le suele llamar, era en griego. Por eso, para nosotros, los latinos, los que siempre nos fuimos llamados romanos, por la Iglesia romana, porque viene de Roma, y porque el Imperio Romano cayó, así como cayó San Pablo, así como cayó todo tipo de mentiras, el Imperio Romano cayó, pero es el latín el que se conserva. Por eso quizá muchos quieren relacionar los romanos con la Iglesia Católica. La Iglesia Romana, por favor, hemos debatido eso. La Iglesia no es romana, la Iglesia es católica. Es una, santa, católica y apostólica.
Por favor, hermano, lee el credo. Ahí te lo está diciendo. A veces lo repetimos. Creo en la iglesia que es una sola, católica y apostólica. Y no hay quien el demonio meta la cizaña, diga, y romana. Y ya después cuando te sales de la iglesia católica y te vuelves protestante, porque ya lo hemos aclarado, quien vive en el paganismo y se convierte a la iglesia, entonces se convierte en un verdadero cristiano. Pero cuando te sales de la iglesia católica, la iglesia que fundó Jesús, entonces te vuelves de cristiano a pagano, a protestante, porque son los iniciadores de una Biblia mutilada y distorsionada, a un evangelio totalmente diferente al que nos han enseñado. Por eso, ya gracias a Dios, ya me convertí en cristiano. ¿Y antes qué cosa eras? ¿Era católico? ¿Y los católicos qué son? ¿Musulmanes o qué? ¿O son budistas? ¿Islamistas? ¿Qué son? ¿Qué son? Pues los católicos son los únicos y verdaderos cristianos. No, pero dice en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 20, que es en Antioquía por primera vez le llamaron cristianos. Sí. A la Iglesia Católica le llamaron cristianos. Se les llamaron la luz del mundo, la luz de Cristo, se les llamó los nazarenos. En Antioquía se les llamó cristianos, como dice el libro de los Hechos, pero también en Antioquía, el mismo obispo de Antioquía, es decir, antes no se le llamaba papa, se le llamaba obispo, el obispo que dirigía a todos. El obispo de Antioquía le llama Iglesia Católica. Y así, con dos sobrenombres, Iglesia Católica o Historia Cristiana, desde el siglo I hasta el siglo XX, y todas en un solo libro, la Biblia. No, pero es que nosotros, la Biblia lo hizo los israelitas. No, mira, los judíos celebran el día sábado. Como libertador, creen en Moisés. Como libro sagrado tienen el Tenaj, es decir, nada más Antiguo Testamento. Y tienen el Talmud como hechos para recordar. Está incluido el libro de Macabeos en el Talmud, no está incluido en los cánones del Antiguo Testamento, sino en otros libros históricos, por decirlo así. El Talmud es la tradición de los judíos que todavía se sigue escribiendo. El Talmud es una historia como por a un lado de lo que es la Biblia. Y para nosotros los católicos somos los únicos que tenemos y que le llamamos Biblia. Los judíos le llaman Tenach y nada más es el Antiguo Testamento porque no creen en Cristo. Entiéndelo, hermano, la Biblia no lo hicieron judíos. Los mismos judíos estaban divididos y apartados, ya no querían saber nada de la Biblia. Es más, ni siquiera le nombraron Biblia. Le llamaban escrituras sagradas, escrituras griegas, le llamaban escrituras hebreas. Nunca le llamaron Biblia. Nunca le llamaron Biblia. Y aquí podrás entender cómo nuestros hermanos protestantes, sobre todo los hermanos testigos de Jehová, siempre se basan a las palabras griegas. Esta traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras tiene palabras griegas y ya no le interesa la forma castellanizada del lenguaje, aunque viven en América Latina y esto tiene que ver con el lenguaje español. Ellos prefirieron traducirla del alemán al inglés y por eso su base, aunque está de la traducción Reina Valera, ahora está del inglés, pero todas se basan en la única fundada por Cristo Jesús, en la única iglesia, la única Biblia, el único evangelio. Cristo es el evangelio. El Papa dice que el evangelio tiene un nombre y es una persona y se llama Cristo Jesús. Es el evangelio, siempre el evangelio siempre nuevo en su ardor, nuevo en su expresión. ¿Ok? Entonces,
concluimos y terminamos diciendo que solo hay una sola Biblia. No hay Biblias protestantes. Esta es una Biblia católica que fue traducida del inglés, y antes de ser traducida al inglés era del latín al alemán, y del alemán al inglés, y del inglés al español. Y ahí tú tienes la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, utilizado mucho por los testigos de Jehová. Y aquí tienes la Santa Biblia, otra versión de la iglesia, otra versión católica, pero distorsionada, con 66 libros basados en las traducciones de Castillero de Reina y Cipriano de Valera, pero con 66 libros, mutilada completamente. Y esta versión, exclusivamente esta, que es utilizada por los testigos de Jehová, tiene muchos, pero muchos y muchos detalles que difieren al propósito para que esté apegada a su creencia de los mormones, al igual que esta. Al igual. Oye, hermano, pero ¿qué tiene de diferente? Toda es palabra de Dios. Sí. Mira a Jesús. Jesús, que es el Verbo, Jesús es Dios. Pero no, aunque es judío, él no se llevaba con los judíos. Bueno, él sí se llevaba con los judíos lo rechazaban. Entonces, esta es la verdad, esta es la Biblia, este es el testimonio vivo. Y al igual que Jesús, nadie la quiere. La Biblia católica nadie la quiere, le quieren poner otros nombres. Y ya vas a encontrar, métete a internet y vas a ver cómo vas a encontrar muchísimas versiones, pero pocos dicen que se llama Biblia. Y le vas a encontrar Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, pero nadie le quiere decir Biblia porque así sencillamente lo llama la Iglesia Católica. Hasta ahí vamos a concluir este mensaje, esperando que les sea de ayuda. Y no sin antes decirte, ve esta imagen. En la parte de aquí vamos a encontrar un atril, que ya lo he mostrado en otros videos. Apenas me lo regalaron. Y en su parte original, es decir, lo que estaba cargando era una botella de whisky Valentine. Pero ahora en lugar de whisky es la Biblia. Y vean cómo el que sigue a Cristo va sufriendo, pero lleva la salvación a cuestas, es decir, la palabra de Dios que se sufre, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? La palabra de Dios se sufre, porque no es tan fácil tener el celular y soltar el celular y agarrar la Biblia. Es más fácil botar la Biblia y agarrar el celular, pero ahí está nuestro Señor, que no nos deja solo. Y aquí está este hombre cargando la Biblia. Y ahí está Jesús, volteándolo a ver hacia abajo y diciéndole, ánimo hermano, yo estoy contigo. Son las mismas palabras que hoy te vuelvo a decir a ti. Ánimo hermano, yo estoy contigo. Sigamos a Cristo sufriendo con amor y pasión, cargados de sabiduría, de la tinta indeleble, del alimento no adulterado, como dice San Pablo, el alimento no adulterado. Busquemos, porque hoy por hoy la gente nos engaña. Tenemos que aprender a conocer nuestra iglesia, porque la iglesia es Cristo, es el cuerpo místico de Cristo y es el sacramento de unidad, porque nos reúne todos. La intención de este video es que nos unamos como Cristo está unido en su cuerpo. A Jesús por María. Ave María.